¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos de nueva cuenta. Yo soy Juan Francisco y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de libros y otros demonios. Me encanta saludarte de nueva cuenta después de mucho tiempo de no hacerlo. Eh, ya hacía años que no me paseaba por acá en Spotify. Si me estás viendo por YouTube, pues te recuerdo que también tengo un podcast en Spotify donde de vez en cuando, rara vez hay que decirlo, pues comparto algún episodio del podcast, sobre todo cuando quiero platicar más a detalle sobre algún libro o sobre algún tema y no quiero sentirme limitado por el tiempo o por el formato de el video para YouTube. En esta ocasión estoy preparando, o más bien estoy grabando una reflexión, un análisis literario, esperemos que profundo y bien pensado, sobre el último libro que he leído y se trata de Septología de John Fosse. Todos los autores tienen una obra maestra y pudiéramos decir que la obra maestra de Fosse es este que tengo por acá. La verdad es que definitivamente sí es un monstruote de libro, casi 800 páginas, publicado por Seix Barrial, junto con, o coeditado, junto a Deconatus. Este es un libro que originalmente fue publicado en partes, ¿sí? Septología, como su nombre lo indica, son 7 libros, son 7 tomos, 7 volúmenes que en conjunto forman una misma historia. Y en inglés me parece que se comienzan a traducir por allá del 2019, en español llegan un par de años después, y cuando John Fosse gana el Nobel de Literatura el año pasado, pues se aprovecha la oportunidad para publicar estos 7 tomos en un solo libro. Y bueno, creo que empecé al revés un poquito, ¿sí? Te empecé hablando de la edición del libro, pero bueno, a ver, de entrada, John Fosse. John Fosse es un escritor que hasta antes de octubre del 2023 yo nunca había escuchado ni sabía de su más remota existencia, seguramente al igual que muchos de ustedes. Y el 5 de octubre del 2023, pues nos despertamos con la noticia de que este escritor noruego fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Pudiéramos reflexionar mucho acerca del Nobel, pudiéramos pensar, ¿no? Y criticar a lo mejor que es un premio propagandístico, ¿sí? O sea, es un premio que a lo mejor pues tiene una agenda oculta, pudiera ser, pudiera no serlo, pero a final de cuentas el Nobel de Literatura es una catapulta, sí, es un reconocimiento para el escritor y pues siempre genera mucha curiosidad, mucho morbo, al menos a mí, leer a los escritores y escritoras galardonadas con este premio. Llevo ya algunos años, desde casi que comencé con el canal, que procuro estar leyendo a los escritores del Nobel, ganadores del Nobel, y pues en esta ocasión John Fosse no es la excepción. Sí, este señor pues nace en Noruega en 1959 y según lo señala su mini biografía en la solapa del libro, es considerado uno de los autores más importantes de nuestro tiempo. Ha recibido muchísimos e incontables premios internacionales y noruegos. En el 2023 gana el Nobel de Literatura y posiblemente, dicen por ahí las malas lenguas, posiblemente sea actualmente el autor de teatro más importante y más representado en el mundo. Hace algunos meses, en octubre, cuando recién se anuncia el premio para John Fosse, hice un video hablando específicamente de su vida y de algunas de sus obras más representativas y de su estilo literario. En esta ocasión vamos a quedarnos con, como ya te dije, Septología, su obra maestra. Déjame silenciar por acá la computadora para que no nos esté sonando en el trayecto de este episodio. Y bueno, a ver, ¿de qué va Septología? Creo que es complicado de explicar, aunque en realidad es una historia bastante simple, ¿sí? En Septología, nuestro protagonista es Asle. Asle a secas, no tiene apellido, o al menos yo no se lo encontré por ningún lado, y es un pintor medianamente famoso que, ¿cómo decirlo? Prácticamente está recordando su vida. Sí, se despierta un día, acaba de pintar un cuadro que no le encanta del todo
que son dos rayas, ¿sí? En forma de tache, en forma de cruz, cruz de San Andrés, como se repite constantemente en el libro. Una línea es marrón, otra línea es morada. Y Asle ve ese cuadro, ¿sí? No le convence del todo, no sabe si es un cuadro bueno, no sabe si le gusta, no sabe si está terminado siquiera. Y así comienza la historia, ¿no? Y en el trayecto del libro, de las 800 páginas, Asle regresará una y otra y otra y otra vez a ese mismo cuadro. Y a ver, ¿cómo plantearlo? Cada uno de estos días de septología, cada uno de estos libros, perdón, en septología es un día, ¿sí? Por ejemplo, me permito leer las primeras frases de septología 1. Dice, y me veo de pie mirando el cuadro con las dos rayas, una morada y una marrón, que se cruzan en el medio, un cuadro alargado, y veo que he trazado las rayas despacio y con un óleo espeso, y se ha corrido, y donde se cruzan la línea marrón y la morada, el color ha producido una bella mezcla que corre hacia abajo, y pienso que esto no es un cuadro, pero que al mismo tiempo el cuadro es como debe ser, está terminado, no cabe hacer más, pienso, y tengo que apartarlo. No quiero tenerlo más en el caballete, no quiero seguir mirándolo. Pienso y pienso que hoy es lunes y que tengo que dejar el cuadro con los otros cuadros en los que estoy trabajando. Todos los libros van a empezar de esta manera, palabras más, palabras menos. Hazle viendo el cuadro y cada inicio del libro es un día distinto. Sí, son siete libros, son 7 volúmenes. Sin embargo, la historia transcurre únicamente en 6 días. Lunes, martes, el miércoles se ve partido en dos porque a medias de la historia Asle toma una siesta. Jueves, viernes, sábado y rápidamente brincaremos hacia el domingo, ¿no? Como las primeras horas del domingo. Y esto es importante y con esto quiero a lo mejor empezar a compartir algunas reflexiones importantes. Y de entrada, creo que hablar del estilo literario, el estilo narrativo es importante. Comenzaba diciéndote que no me es fácil contarte la síntesis del libro. No me es fácil decirte la trama de la historia, porque realmente la trama es extremadamente simple. O sea, pasan 6 días en la vida de este pintor, Asle, y en ese trayecto de su vida, en ese trayecto de los 6 días, va a recordar su vida, va a reconstruir a base de recuerdos todo lo que ha pasado desde que es un niño hasta las últimas horas de su existencia. ¿Sí? Lo interesante de esta historia, y por lo que se hacen 800 paginotas, es quizá por la manera en la que está escrita esta historia. Y es que desde que inicias en la página 1 hasta que cierras el libro casi en la página 800, es solamente una frase. No hay puntos y aparte, no hay puntos y seguido, es una misma oración. Todo el bendito y sacrosanto libro es una sola frase. Y esto hace que la lectura se sienta abrumadora, la verdad. Sí, desde que empiezas tienes sí o sí que continuar leyendo porque no hay modo, ¿sí? Dentro de la narración no hay un modo natural en el que te detengas y digas, ok, hasta aquí dejo la lectura porque cambié de capítulo, porque cambié de frase, porque cambié de apartado. No. Desde que comienzas a leer el libro, debes de continuar leyendo y leyendo y leyendo, porque la propia forma en la que John Fosse lo escribe hace que no podamos parar, ¿sí? Este estilo sigue mucho los principios del monólogo interior o el flujo de conciencia, porque lo que en realidad vamos a estar leyendo de esta historia no son las acciones del protagonista, sino los pensamientos del mismo. ¿Sí? Entonces vamos a conocer la trama, vamos a conocer a los otros personajes, vamos a conocer los diálogos en función de lo que Asle piensa de ellos. ¿Sale? Entonces es bien interesante porque funciona igual que los pensamientos. De repente estamos hablando de una cosa, o más bien estamos pensando una cosa, y nuestra mente se empieza a ir por caminos y por recovecos inexplorados, y esa primera cosa nos lleva a un punto B, y luego a un punto C, y luego a un punto D, y luego regresamos al punto A, y luego reintegramos el punto D, y así nos vamos una y otra y otra y otra vez. Entonces el libro es un ir y venir constante entre los pensamientos y los recuerdos de Asle.
Sí, honestamente, a mí al principio esto me causó muchísimo trabajo, y eso que comencé leyendo a John Fosse con otra novela, una trilogía, ¿no? Es una historia muchísimo más concreta, más cortita, son 150 páginas y a lo mejor es un poquito más digerible. Y aunque ya conocía el estilo narrativo de Fosse, en septología es muchísimo más abrumador, ¿sí? Porque llega un punto en el que no sabemos si lo que estamos leyendo realmente está sucediendo o es una invención del pensamiento del protagonista, ¿sale? Además de que se va a meter otro factor importante, y es que en algún momento va a aparecer otra persona que es igual que Asle, se dedica a lo mismo que Asle, se viste igual a Asle y se llama igual. Tenemos otro Asle, pero que vive en la ciudad, no como el Asle original, que vive en una granja, en un pueblito en las costas de Noruega. Este otro Asle vive en la ciudad. Sí, ambos se dedican a lo mismo, los dos son pintores, pero ambos tienen estilos de vida completamente distintos. Y es aquí donde introduzco un nuevo tema, además del flujo de conciencia, y estoy hablando de el doppelganger, ¿sí? Este doble malvado literario que realmente nunca se deja, nunca se explica, o nunca se presenta claramente o explícitamente dentro del texto, pero lo podemos ir interpretando. Si yo en lo personal, como que eso iba interpretando. El otro Asle, el tocayo, como le llama en más de alguna ocasión en el libro, es una versión doble del Asle original que le refleja lo que pudo haber sido su vida si hubiera tomado otra clase de decisiones, particularmente decisiones incorrectas, si lo queremos ver de este modo, ¿no? Vemos en la historia que Asle, el original, empieza a beber y a fumar desde muy temprana edad, ¿sí? Desde que estaba en el instituto, cerca de sus años finales de la adolescencia, Asle le empieza a entrar a la bebida. Y vemos al Asle de la ciudad, al tocayo, al otro Asle, que se está muriendo a causa del alcoholismo que padeció durante mucho tiempo en su vida. Sí, nos vamos a tocar con el Asle original, en donde empieza a encontrar en la pintura una forma de ganarse la vida. Y donde de repente vemos en el otro Asle, en el Asle de la ciudad, que, pues bueno, aunque pinta, es olvidado, ¿sí? Nadie lo ubica, es un pintor mediocre que está en sus últimos años de vida. Entonces, Asle y el otro Asle pudieran ser la misma persona de diferentes vidas, de diferentes universos. Y esto es bien interesante porque nos permite tener dentro de una misma historia dos posibilidades distintas de lo que hubiera pasado con el protagonista si hubiera hecho cosas distintas a como las hizo originalmente. Ah, Algo que me gusta de esta historia, que hasta cierto punto es complicado, ¿no? Y es lo que la hace llamativa, quizá, es que el intercambio entre estos dos se da de manera muy normal, se da muy natural, por lo que nunca sabremos si realmente es otra persona o si es la misma persona que habita en la imaginación del Asle original y es simplemente una proyección de una vida que nunca tuvo. Sí, eso como que lo deja el autor a la interpretación pues de la persona que está leyendo. Hablemos de una tercera cosa, ¿sí? Una nueva idea. Y si se darán cuenta, bueno, creo que no se alcanza a distinguir tanto, ¿no? Pero aquí en la parte de arriba tengo una cruz y de este lado tengo un rompecabezas de una pintura. Y elegí tener estas dos imágenes, estos dos iconos de fondo, porque de alguna u otra manera son los protagonistas junto a Asle de esta historia. Y estoy hablando de Dios y el arte, ¿sí? Tanto para John Fosse como para Asle, la religión es súper importantísima. Si revisamos la biografía de John Fosse, una de las primeras cosas que nos va a aparecer, además de que es un alcohólico en recuperación, la otra cosa es que es un ex ateo, ¿sí? Es un ateo que se convirtió al catolicismo. Y esto pudiera parecernos un dato random e innecesario en la biografía de una persona, pero es que el catolicismo es importante dentro de la historia, ¿sí? Para comprender la literatura y para comprender la narrativa de John Fosse, es importante entender qué es un católico converso, porque Dios tendrá un protagonismo importantísimo dentro de las historias y particularmente en septología, ¿sí? Cada libro
empieza y termina de la misma forma. Empieza con Asle, como ya te lo leí hace ratito, viendo dos rayas que pintó en forma de cruz de San Andrés, y terminan cuando Asle se va a dormir. Terminan, si todo lo que estamos leyendo es un flujo de conciencia, si lo que estamos leyendo son los pensamientos, cada cierre del libro es cuando el cerebro de Asle se apaga, ¿sí? Por decirlo de algún modo. O sea, cuando se va a dormir y deja de pensar cosas, es el momento en el que cambiamos de libro. Entonces empieza el siguiente libro y Asle vuelve a mirar la pintura en forma de cruz de San Andrés. Y se va a dormir Asle rezando, ¿sí? Para él, el rezo es súper importante. Y aquí quiero hacer una pauta, ¿no? A lo mejor la narrativa de Fosse sí utiliza muchísimo el lenguaje religioso, el lenguaje católico particularmente. Sin embargo, nos plantea a un religioso que fundamenta toda su fe en el rito, ¿sí? En rezar, en ir a misa, en las oraciones, en el latín, en las imágenes religiosas. O sea, Asle, y no sé si John Fosse, pero al menos Asle, el protagonista de esta historia, centra su religiosidad, su fe y su conexión con Dios a través del rito, nunca a través de la teología. ¿Sí? A lo mejor, para mí, ¿no? Fundamentar una religión completa con el rito, con lo que se tiene o no se tiene que hacer, con lo que se tiene o no se tiene que decir, ¿sí? Con los procedimientos, con las oraciones, para mí resulta vacío. Porque Dios no está en las formas, Dios está adentro, Dios está en la esencia. En cambio, para Asle pareciera que Dios está en los ritos y en los símbolos, ¿sí? Entonces para él es súper importante rezar. Carga siempre un rosario consigo y cuando se quiere ir a dormir, pues se quiere ir rezando, ¿no? Entonces agarra el rosario y empieza a repasar con su dedo las cuentas del rosario, reza el Padre Nuestro, a veces en latín, a veces en español, o en noruego, digo español pues porque está traducida la historia. Luego reza el Salve Regina, o luego reza el Kyrie eleison, o rezará un montón de fórmulas religiosas, sí para conectar con Dios, pero también para quedarse dormido. Entonces, Dios tendrá un protagonismo en toda la historia, pero particularmente cuando inicia el libro, Asle viendo que pintó una cruz, y cuando termina cada uno de los 7 libros, Asle rezando para quedarse dormido. Entonces todos los libros terminan y comienzan de la misma forma. Esto nos pudiera decir también que Asle se encuentra sumido en una monotonía, en donde cada uno de sus días son iguales. ¿Sí? Hace exactamente lo mismo, platica con las mismas personas, piensa las mismas cosas, inclusive tiene por ahí un vecino que vive en una granja vecina, Aslake se llama, y cada que lo visita dice que platicamos de la misma cosa, contamos los mismos chistes, tenemos las mismas reflexiones, las mismas ideas, las mismas preguntas, todo es exactamente lo mismo, una y otra y otra y otra vez, ¿sale? Otra cosa que aparece mucho es el arte. ¿Sí? Asle es pintor, entonces nos va a hablar en un lenguaje artístico también. Será muy importante para él los colores, será para él muy importante las formas, cuando un cuadro está terminado, cuando no, lo que se quiere contar a través de la pintura, el cómo todos los cuadros que pueda hacer un pintor a lo largo de su vida en realidad son una misma pintura, la pintura que refleja el interior de el pintor. ¿Sí? Entonces es bien interesante el que nos podamos topar con estos elementos, porque aparte de que son muy repetitivos, son los protagonistas silenciosos de esta historia. Asle, sí, es el protagonista humano de nuestro libro, pero Dios, el arte, el amor, la muerte, la vida, los recuerdos, también son protagonistas, porque tienen el mismo peso dentro de esta historia. Quisiera encontrar un paralelismo aventurado. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes dirán que me estoy volando la barda, ¿no? Y que estos pensamientos realmente no van ni al caso. Pero quisiera hacer un paralelismo con los 6 días por los que atraviesa Asle con los días de la creación. ¿Sí? Sabemos que Dios crea según el lenguaje del Génesis, ¿no? Y vuelvo a este lenguaje religioso simbólico y ritualista. El Génesis nos dice que Dios crea el mundo en 6 días y al séptimo descansa. Cada uno de estos días Dios le va poniendo algo distinto. El primer día crea la luz,
¿sí? Dios dice, hágase la luz, y vio Dios que era buena. Y justamente para Asle, la luz es importantísima. Para Asle, la luz es lo que le va a decir cuando un cuadro está terminado. Inclusive, Asle pinta a oscuras. Le gusta pintar sus cuartos a oscuras, con colores oscuros, en escala de grises, con negros. Y cuando quiere terminar el cuadro, le pone algo de blanco, algo de un color claro, como para decir, hay luz en el cuadro. ¿Sí? Para Asle lo que quiere transmitirnos es ese contraste entre la luz y la oscuridad. Dios continúa creando el mundo, el universo a lo largo de los otros días. Termina creando al hombre, ¿sí? A Adán, según el relato bíblico, insisto, y el séptimo día descansa. Y es justamente lo que sucede en esta historia. A ver, spoiler. Yo me imagino que si estás aquí es porque ya leíste la obra y quieres dialogar, ¿no? Y quieres pensar junto conmigo lo que te hizo pensar esta historia. Si no lo has leído, aquí va un spoiler importante, ¿no? Y es que, por si nos lo estábamos imaginando, al final es cierto, Asle se muere. Asle está recordando toda su vida porque se está muriendo. Sí, porque no sabemos si está enfermo, no sabemos si está cansado, no sabemos si él simplemente ya no tiene ganas de vivir, pero se está muriendo. Entonces, el último día, el séptimo día, Asle descansa. Me parece interesante porque es como una moraleja interesante, ¿no? Y además todo gira en torno de la Navidad. Empezamos con el Adviento, ¿no? En un lunes y terminamos con el domingo antes de Navidad. Es domingo de Nochebuena. Y es curioso cómo en este lenguaje religioso, y siendo todo un ciclo, un hombre muere, Asle muere, y otro hombre nace, Jesús, ¿sí? El Hijo de Dios. Entonces creo que John Fosse también utiliza mucho el lenguaje religioso para compartirnos algo más, para transmitirnos otra experiencia que sea muchísimo más profunda y muchísimo más interesante. Me voy un poquito más rápido porque no me quiero entretener a lo mejor en repetir una y otra vez las mismas ideas. Quiero hablar de la esposa, ¿sí? En algún momento, en el capítulo, bueno, en el libro 5, Asle conoce a Ales, su mujer, ¿sí? O la que será su mujer, ¿no? Desde el inicio de la historia sabemos que Asle es viudo. La mujer murió hace algunos años y parece que no estuvieron tanto tiempo casados. En el libro 5 conoce a su esposa, ambos van a estudiar en la escuela de artes, ambos son artistas, pintores, y bueno, la mujer empieza a tener un doble protagonismo, porque aparece tanto en vida como en muerte, o sea, aparece como fantasma. En vida, la mujer es detestable. No sé si nada más a mí me pareció, pero, híjole, John Fosse hacía que yo detestara a Ales. Sí, una mujer muy tóxica, muy posesiva, controladora. Hasta cierto punto, Asle deja de tomar, deja de fumar, se convierte a la religión católica por Ales. Sí, pudiera ser que también haya motivaciones personales, pero a como lo plantea el autor, la mujer es quien obliga, ¿no? a Asle a que tome ciertas decisiones. Entonces, a mí me parecía una persona deleznable, un personaje terrible que cada que aparecía me hacía enojar. Pero cuando aparecía como fantasma, cuando Asle se le imaginaba ahí a un lado de él, era otra cosa, porque se volvía muy emotivo el reencuentro, ¿sí? Y de hecho yo empecé a sospechar que Asle moría desde el momento en el que se le empieza a aparecer la mujer. ¿Por qué? Porque tenemos este mito, ¿no? Popular, que dice que cuando te estás muriendo, tus seres queridos vienen por ti. Y pues al parecer la persona a quien más amó Asle en vida fue a su esposa, a Ales. Por lo tanto, nos parece muy lógico que Ales sea quien hace acto de presencia para decirle, vengo por ti. Ve preparando todo, voy a ir cerrando, ve cerrando tu vida porque nos vamos a ir juntos al más allá, ¿no? Al cielo católico. Entonces tenemos esta figura de la mujer que también es como muy extremista, ¿sí? O sea, muy bipolar, por decirlo de alguna manera muy simple. Por un lado me caía muy bien y me hacía un nudo en la garganta porque tenía ganas de llorar, ¿no? Cuando se le aparecía al Asle vivo. Pero por otro lado, híjole, qué persona tan más horrenda.
Entonces, al igual que nos sucede con los dos Asles, como que la figura del doble está aquí muy presente. Quiero ir cerrando un poquito. Vamos a hablar de otro tema que me llamó a mí mucho la atención. Y es el tema de que Asle, en más de alguna ocasión, se queda mirando hacia un punto fijo. ¿Sí? Cuando termina de hacer ciertos recuerdos, o quiere a lo mejor desconectarse de la realidad, mira a un punto fijo. Se sienta en su sillón habitual, ahí en la sala, y ve por la ventana unos pinos, ve el fiordo y ve el mar. Y ve las olas. Y cuando leía esto yo decía, es que justamente esta narración es como un vaivén de las olas. Porque lo que yo leía en el libro 1 volvía a aparecer en el libro 3 y luego me lo volvía a traer la marea en el libro 6 y luego reaparecía en el libro 7 y así con cada uno de los personajes, situaciones, sentimientos, experiencias, recuerdos. O sea, era estar en un mar. Esto es un mar, ¿sí? Un mar en calma, porque hasta cierto punto la lectura es muy calmada, es muy tranquila. Eh, si a lo mejor no estás acostumbrado a leer esto, pudiera ser inclusive hasta muy somnífera, ¿no? Te pudiera causar sueño. Pero es como una ola, constantemente va y viene y regresa y nos trae una y otra vez lo mismo y nos arrulla con su cadencia, ¿sí? Entonces, esta lectura es, pues eso, es un ir y venir entre los recuerdos de Asle. Te decía que está escrito a modo de flujo de conciencia y cuando el cerebro se desconecta es cuando cierra cada uno de los libros. Pero había partes, me parece que dos, no recuerdo si una tercera, que eran muy breves, un par de páginas nada más, 2 cuartillas y media a lo mucho, en donde Asle no llega a quedarse por completo dormido, ¿sí? Y por lo tanto no se termina el libro, porque continúa la historia, pero la forma de escribir lo que estamos leyendo es extremadamente confuso. No sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando me estoy quedando dormido, si estoy hablando por teléfono, si estoy pensando algo, si estoy rezando, inclusive, empiezo a decir puras barbaridades, ¿sí? O sea, las frases que yo digo ya no tienen sentido. Empiezo a decir una palabra por aquí, otra frase por acá, empiezo como a mezclar todo. Y es justamente lo que sucede en esta historia, ¿sí? De repente estamos leyendo algo que aparentemente tiene una coherencia y empiezan a aparecer puras palabras random, ¿sí? Palabras, 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 palabras. Desaparecen las comas. Por supuesto que no hay puntos, no hay nada de signos de interrogación, de puntuación, de nada. Y simplemente son palabras sueltas. Y al inicio a mí me confundía bastante. Pero después dice el autor, ¿no? Asle, el protagonista, dice, ay, creo que di una cabezadita. O sea, creo que me estaba quedando dormido, pero no logré dormirme. A ver, deja regreso. Entonces sigue pensando. Luego vuelve a aparecer un par de libros más adelante, el mismo recurso. Y yo lo disfrutaba muchísimo porque decía, wow, nunca había leído algo que me hiciera, que me engañara, que me generara confusión, cuando en realidad es este proceso en el que el cerebro se desconecta y nos estamos quedando dormidos. Y a mí se me hacía un recurso valiosísimo, novedoso para mí, que nunca había leído algo de este estilo. Si lo leí, no me acuerdo, la verdad, no soy consciente de esto. Pero aparece, les digo, fácilmente 2 veces nada más. Son 5 páginas en total. Y para mí son unas páginas riquísimas y valiosísimas. Quiero terminar con 2 puntos más. Y uno es lo mucho que se piensa, hazle para hacer las cosas. Esto nos da a entender en la lectura, llega a ser tediosa y les digo, es como una ola que va y viene, porque nuestros pensamientos también son así de indecisos. Sí, se llega a un punto en el que Asle dice, quiero regresar a visitar al otro Asle, ¿no? Porque lo dejé en el hospital y está muy mal. Pero sigue manejando, sigue haciendo sus cosas. Y luego otra vez se vuelve a decir, creo que lo mejor sería que regresara. Pero no, sigue haciendo sus cosas, sigue recordando. No, pero es que creo que sí tengo que regresar con el otro Asle. Sin embargo, no lo hace, ¿no? O sea, lo fácil que es que nuestro pensamiento se vaya por un lado, pero nuestras acciones vayan por otro rumbo. Creo que aquí se le puede tomar muchísimas interpretaciones y todo el libro está cargado de eso. Sí, entre debería pararme a prender la estufa, pero pasan páginas y páginas y páginas y Asle nunca se paró a prender la estufa, ¿no? Prefiere morirse de frío antes que pararse a prender la estufa. Ah, es que debería de comprar algo nuevo de comer.
sí, debería, pero no lo hago. Entonces, este ir y venir constante entre lo que pensamos que debemos de hacer y lo que terminamos haciendo. ¿Sí? Esta desconexión que a veces pudiera existir entre el cerebro, entre las ideas y la práctica, entre el resto del cuerpo. Y ya por último, quisiera abordar un poquito el final, que me parece fuertísimo, que me parece riquísimo ese final, y me voy a permitir leerlo. Sí, insisto, si estás por aquí es porque ya terminamos de leer esta historia. Si no, pues no sé qué haces por acá. Sí, de antemano, disculpa mi latín, porque pues no, a lo mejor pronuncio mal las palabras. Pero bueno, Asle empieza a rezar, como siempre, ¿no? Se va a pasar la Navidad a casa de la hermana de Aslake, después de muchos años en los que le estuvo insistiendo: por favor, vamos a la Navidad a la casa de mi hermana, vamos con mi hermana a Navidad. Asle siempre le dice que no, 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 pero este año le dice que sí. No sabe por qué le dijo que sí, pero le dijo que sí, ¿sale? Entonces llegan a la casa después de un viaje en barco, se acuesta en su habitación, en el cuarto de invitados de la hermana, y empieza a rezar, ¿sí? Se siente muy cansado, empieza a rezar, y así termina el texto, ¿no? Entonces está rezando, por ejemplo, ¿no? Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y respiro sin dificultad y pienso, pues sí, así será ni más ni menos, porque nunca me importaron los demás. Y tomo aire y lo suelto despacio, y desplazo el índice y el pulgar a la tercera cuenta, y digo para mis adentros: Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Santa María, Mater Dei. Y una bala de luz azul se incrusta en mi frente y estalla, y digo vertiginosamente para mis adentros: ora pro nobis, peccatoribus nunc et in hora. Y termina el libro. Página 788. A 12 llegará a las 800. Y de esa forma abrupta termina el libro. Uno pensaría, bueno, pues se quedó dormido, ¿no? Otra vez. Sin embargo, se quedó dormido para siempre. Murió. Asle murió en este punto. ¿Cómo sabemos que murió si el autor nunca nos lo dice? Hay varias ideas aquí interesantes que hay que rescatar, ¿no? Primera, ¿se acuerdan que yo les dije hace unos minutos que para Asle una pintura está terminada cuando hay luz en ella? Para Asle no puede dar por finalizada una obra si no le puso luz. Y otra idea que les dije es, para Asle, todas las pinturas que hace un pintor en su vida son en realidad una misma pintura. La pintura del interior del pintor. Entonces Asle en este momento está terminando de pintar su colección de cuadros. Sí, está terminando de pintar su vida. ¿Qué es lo que le falta nada más? La luz. Y dice el texto: y una bala de luz azul se incrusta en mi frente y estalla. La luz llega en ese momento a la pintura de Asle. Su vida ya está consumada. Su vida está completa. Su pintura ya quedó. ¿Sí? Y otra pista que nos da el autor es en latín, ¿no? Ora pro nobis, peccatoribus nunc et in hora. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora. Y nunca dice de nuestra muerte. Asle deja inconclusa su oración. ¿Sí? Ruega por nosotros ahora. Ahora es la hora de nuestra muerte. Entonces, estas dos ideas, ¿sí? La idea de la luz en la obra, en la pintura de la vida de Asle y en la hora de la muerte, ¿sí? Para mí son bellísimas. O sea, las leo, son 3 renglones y digo, wow, en este punto culmina toda la obra maestra que es Septología. Me encanta. Sinceramente es un libro que ahorita pues me generó estas que serán 10, 12 reflexiones, ¿no?
Pero seguramente si lo sigo pensando, pensaré alguna otra cosa, reflexionaré algo nuevo y saldrán por ahí nuevas ideas. No sé, simplemente para mí es algo magistral. ¿Sí? Leer Septología definitivamente fue una obra, digo, fue una experiencia gratificante. Me tardé su tiempito leyéndola, he de admitirlo. ¿Sí? Cuando llegaba al final de un libro, necesitaba tomar un respiro, pero automáticamente quería comenzar el siguiente, ¿no? Porque no podía dejar de leer Septología. No sé si se convierta ahorita en alguno de mis libros favoritos de este año. Siento que sí es uno de los que más me ha hecho pensar y más me ha hecho reflexionar cosas. Más me ha hecho sentir porque me hacía sentir muy ansioso, muy triste, muy abrumado, muy enojado en ciertos momentos. Pero creo que es eso. Septología es la obra de una vida y como en la vida, pues experimentamos de todo un poco. Y pues eso. No lo sé. A lo mejor le hago justicia al libro, a lo mejor no. Tal vez digo algo atinado, tal vez digo algo súper fuera de lugar, pero me encantaría leerte, me encantaría saber qué es lo que piensas tú de esta obra, si ya la leíste, si la conoces, déjamelo acá, abajito, en la sección de los comentarios, o mándame un mensajito a mis redes sociales, en cualquier lugar, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify, me encuentras como De Libros y Otros Demonios. Platícame tu experiencia leyendo Septología. Y pues vayamos alimentando más y más este libro que sin duda alguna se presta para muchísimas interpretaciones. En fin, pues ya, hasta aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias por escucharme una vez más, por verme, si estás desde YouTube. Yo soy Juan Francisco, esto es De Libros y Otros Demonios. Y muchísimas gracias por todo. Nos vemos y nos escuchamos para la próxima. Hasta entonces.